Hace un tiempo yo escuchaba a un predicador hacer un comentario de unas palabras que hizo un evangelista y editor estadounidense acerca de Moisés. Este hombre es un gran hombre de Dios que se llama Moody, es de por allá del año 1800 algo. Y él hizo un comentario acerca de Moisés y dijo que Moisés durante los primeros 40 años había pensado que él era alguien grande e importante. En los siguientes 40 años de vida, Moisés aprendió que él no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida, él vio lo que Dios puede hacer con un don nadie. Cuando yo escuché esta frase, yo decía, claro, lo que Dios puede hacer con un don nadie. Y es que el Dios que nosotros tenemos es un Dios de procesos. Es un Dios que cumple sus designios, que cumple sus tiempos, que cumple sus propósitos y que va a cumplir toda palabra que ha dicho sobre nosotros. Todo lo que Él ha dicho que nos va a hacer, Él lo cumple. Y toda la creación, todo lo que fue creado, en su gran mayoría fue diseñada por Él para desarrollarse a través de procesos. Dios es un Dios de procesos. Miremos un ejemplo nada más, el proceso de la vida natural del ser humano. Se habla que pasamos por 7 etapas. La primera de ellas es la etapa prenatal. La etapa prenatal va desde el momento de la concepción, cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide, y termina esa etapa hasta el momento del nacimiento. Pero durante esta etapa, el ser que está siendo formado sufre otras 3 etapas. La primera se llama cigoto, que va desde el momento de la concepción hasta finales de la segunda semana de gestación. Luego ahí pasa a ser un embrión que va desde las finales de la segunda semana de concepción hasta la 10ª semana de concepción. Luego pasa a ser un feto que va desde la 10ª semana hasta el momento de nacimiento. Y como les decía ayer a los hermanos con los que compartía, quiero hacer un paréntesis, porque aquí es donde Satanás nos ha metido muchos goles y muchas mentiras y mucho engaño, haciéndonos creer que hasta la 10ª semana de gestación no hay problema si se le quita la vida a ese ser que se está formando, porque hasta ahí no se sabe qué es, hasta ahí no se ha formado nada. Alguien me decía eso, no, yo estoy tomando unas píldoras, estoy haciéndome un tratamiento de planificar, y me decían que era abortivo, pero no, a mí me dijo el médico que hasta la 10ª semana no estaba bien formado, no se sabía. Dijo, ¿y verdad? Uno no sabe. Y le dije, ¿cómo que no sabes? Usted no sabe si va a tener un bebé, un perrito, un gato, una culebra. Usted sabe que es un ser. ¿Cómo va a decir que no hay vida? Que no hay nada, que eso no es un aborto, cuando el espermatozoide tiene vida, el óvulo tiene vida, y lo que forma es vida, y de eso se forma el ser humano. Cierro paréntesis, para que no caigamos en esa mentira que el enemigo nos ha dicho. ¿Listo? Bueno, una vez el niño nace, pasa a una segunda etapa que es la infancia. La infancia va desde el momento del nacimiento hasta los 6 años de vida. Luego pasa a la niñez, que va desde los 6 años hasta los 12 años. Luego pasa a la adolescencia, que va de los 12 años hasta los 20 años. Luego pasa a la etapa de la juventud, que va de los 20 años a los 25 años. ¿Ya se ha ido ubicando más o menos? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, luego pasamos a la etapa de la adultez, que va desde los 25 años hasta los 60 años. Y por último, se termina en la ancianidad, que va desde los 60 años hasta el momento del fallecimiento. Tremendo todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso que el ser humano tiene que vivir para desarrollarse. Pues le cuento que nuestra vida espiritual también tiene procesos. También tiene procesos que se deben iniciar y que se deben terminar. Yo quiero hoy colocar una palabra como fundamento a lo que les voy a compartir, que se encuentra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquí está hablando el apóstol Pablo y él dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Hay una buena obra que Dios inició en la humanidad a través de su Hijo Jesucristo, y es su obra redentora, y es la redención. ¿Sabe qué significa redención? Liberar. ¿Qué incluye esta obra de redención en nosotros, en la humanidad? Incluye que seremos libres del dominio de Satanás, que seremos libres del pecado, del dominio que el pecado ha ejercido por nosotros, que seremos libres de la muerte espiritual y que seremos librados y liberados del mundo perverso.
Entonces, esta es la obra de redención que el Señor inició en toda la humanidad. Pero Dios quiere que esa obra perfecta que Él hizo descienda a nuestras vidas, descienda a nuestros corazones. Y ha sido la tarea del Señor todo el tiempo de estar buscándonos, de estar llamándonos, de estar atrayéndonos. Mire, si usted y yo estamos en este lugar es porque ha sido Dios el que nos ha buscado a nosotros. Y nos ha traído ¿para qué? Para cumplir sus propósitos y para perfeccionar esa obra que inició en Jesucristo. Perfeccionarla en cada uno de nosotros. Y Él todo eso lo hace a través de procesos. En la Biblia podemos encontrar muchos personajes, todos los que nosotros leemos, que fueron procesados por el Señor para llegar a convertirse en lo que Dios quería que ellos fueran. Cuando nosotros nos sentamos a leer la palabra, encontramos a un Moisés, a Abraham, a José, a David. Encontramos a Sansón, encontramos a Esther, a Juan el Bautista, a Pablo, una gran cantidad, casi en su mayoría. Todas esas historias que encontramos de la vida de ellos, que decimos tremendas cosas que hicieron, hazañas que hicieron para el Señor, grandísimas. Pues sabe que ellos la hicieron porque fueron procesados. Ellos fueron procesados. Les voy a hablar rápidamente solamente de 2 ejemplos. De ellos es Abraham. Abraham fue un hombre que Dios escogió para poder formar la nación de Israel, su pueblo especial. A los 75 años el Señor lo llama y le dice a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a un lugar que yo te voy a decir. Y comienza a decirle: te voy a engrandecer, te voy a bendecir, voy a hacer de ti una nación grande. Y en todo eso le dijo que le iba a dar un hijo en su vejez. ¿Sabe a los cuántos años se vio esa promesa? A los 100 años que tenía Abraham. ¿Cuánto duró ese proceso? Porque si ustedes leen la historia de Abraham, le invito a que la lea, está en Génesis 12 al 16. Hasta este momento encuentra una cantidad de cosas que tuvo que vivir Abraham, donde su fe fue probada de muchas formas. Entonces, ¿cuánto duró el proceso de Abraham? 25 años. Miremos el ejemplo de José. José fue un joven que fue escogido por Dios para preservar la muerte del pueblo de Israel, porque iba a venir hambre sobre la tierra, hambre sobre esa región. Y el Señor entonces llama a este joven y lo llama de 17 años, era un adolescente. Mis amados adolescentes que hoy nos acompañan, que hoy están acá, si usted está en este lugar es porque el Señor los ha llamado. Ustedes no están aquí por casualidad. ¿Y qué hizo el Señor? Llamar a José y comenzar a revelarse en sueños. Si usted está comenzando a sentir esa pasión por Dios y está comenzando a tener esos sueños, es Dios el que le está hablando. Así lo hizo el Señor con José, lo llamó, le dio sueños donde le mostró que él iba a ser grande. Y sabía a los cuántos años esa palabra se hizo realidad y él logró llegar a ser grande y preservar la muerte de su pueblo. A los 30 años, ¿cuántos años transcurrieron? 13 años. Yo creo que hoy Dios quiere hacer algo con la juventud y los adolescentes de este lugar. Son jóvenes y adolescentes atraídos por el Señor y yo les animaría a ustedes que puedan leer la historia. Si ya se la conocen, maravilloso, pero si la puedan leer, está en Génesis 37 al 41. Y puedan entender, jóvenes y adolescentes, el proceso que tuvo que vivir José para convertirse en lo que Dios quería que él fuera. Yo creo que los adolescentes de este lugar están llamados por el Señor a caminar en el espíritu que caminó José y poder ir y darle el alimento espiritual a toda esa cantidad de jóvenes que están allá afuera perdiéndose, llevando vidas vacías, llevando vidas sin sentido, vidas sin propósito, perdidos. Yo creo que los jóvenes de esta iglesia es el sentir que tuve desde que comencé a leer la palabra y a organizarla. Dios quiere hacer algo con esta juventud. Dios quiere, como lo hizo con José, que ustedes vayan y preserven la muerte espiritual de ellos. No permitan que ellos se mueran. ¿Cómo? Llevando la palabra de vida que ya está sembrada en el corazón de ustedes. Así que jóvenes y adolescentes, Dios les está llamando. Pero no solamente está llamando a los jóvenes, también llamó a Moisés. Lo llamó de 80 años. ¿Cuántos aquí hay de 80 años? Ay, hay de 80. Ay, sí, no, yo no pertenezco a esa etapa, ¿verdad? Dios lo está llamando, llamó a Moisés a los 80 años. ¿Para qué fue llamado Moisés? Para que sacara de la esclavitud a su pueblo de Egipto. Y el Señor lo llama a los 80 años, se resiste este hombre, entra en un proceso tremendo con Dios. Y cuando tenía 120 años, terminó su proceso. A los 120 años estaba mirando la tierra prometida donde él iba a llevar al pueblo. Él no pasó con la gente a la tierra prometida porque cometió un error que durante el proceso que le costó
y no pasó a la tierra prometida, pero cumplió el llamado que Dios le había hecho. ¿Cuántos años duró Moisés en ese proceso? 40 años. Así que el llamado de Dios está para todos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos, ancianos. Para todos está el llamado. ¿Por qué? Porque puedo yo aquí seguirles nombrando una cantidad de personajes que fueron llamados por Dios a hacer cosas grandes. No tenemos el tiempo para hacerlo. Muchas fueron las personas. Miramos a, como les decía, Esther, Juan el Bautista, Sansón, que de antes de nacer yo ya tenía un propósito con ese niño que iba a traer. Y sabe, yo le digo algo, usted puede hacer parte de la lista de hombres y mujeres que han sido procesados por el Señor y se van a convertir en lo que Dios quiere que ustedes sean. Usted está llamado a ser parte de esa lista. Y le digo algo, quizás su nombre no lo vayamos a leer todos, ya no alcanza a estar en las escrituras, pero su nombre lo va a declarar su familia, lo va a declarar sus hijos, lo va a declarar su cónyuge, lo va a declarar sus vecinos. Cuando vean que usted era un don nadie y puedan ver lo que Dios hace con un don nadie, usted está llamado a ser como estos hombres. Esto no era solamente para ellos. Hacer cosas grandes y hazañas para el Señor no era solo para ellos, para nosotros también es. Y yo solamente oro a Dios para que nosotros podamos ser sensibles de eso, porque a veces vivimos la vida tan liviana y como que tan engañados y tan enceguecidos de todo lo que nos está pasando y no entendemos por qué muchas veces nos está pasando las cosas, ni buscamos respuestas. Yo oro a Dios para que venga un despertar espiritual en nosotros y podamos estar bien pendientes de lo que Dios está obrando, porque Dios no está quieto, Él está obrando, Él está trabajando en cada uno de nosotros. Es muy posible que la circunstancia que usted está viviendo, aquellas cosas que usted ha pasado, que dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué viene cosa tras cosa tras cosa y yo no salgo de aquí? ¿Por qué tengo una situación de la cual no me he podido liberar? Es muy posible que eso esté haciendo parte de un proceso que el Señor está haciendo con usted. Y digo que es muy posible porque no todas las circunstancias difíciles hacen parte de un proceso con Dios. Muchas veces es que el enemigo nos está atacando. Ustedes saben que el enemigo, Satanás, es el enemigo de Dios y él busca destruir lo que Dios ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama? ¿Qué es lo que Dios más ama? A nosotros, su creación, a los seres humanos. Entonces muchas veces no se trata de que estemos en un proceso con Dios, sino que estemos siendo atacados. ¿Qué podemos hacer entonces? Necesitamos entender qué es lo que nos está pasando, en qué estado estamos, qué estamos viviendo espiritualmente. ¿Es Dios el que está trabajando con nosotros o es que estamos siendo atacados por el enemigo? Yo hoy quiero compartirles y darles como algunas herramientas para que ustedes puedan identificar si están en este momento pasando por un proceso con Dios, si están siendo atacados por el enemigo o sencillamente lo que están viviendo son por las mismas aflicciones que el Señor nos enseñó, nos dijo que íbamos a pasar. Recuerdan ustedes que Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces voy a hablarles y usted va a ir identificándose si en algo de esto, lo que Dios le vaya mostrando, usted pueda decir, sí, caramba, yo estoy en un proceso con Dios, esto que me está pasando hace parte de un proceso de Dios. ¿Qué es un proceso con Dios? Un proceso de Dios es una prueba programada por el Señor, permitida por Él para formarnos, cumplir sus propósitos en nosotros y perfeccionar la obra que ya inició. ¿Y cómo lo hace? A través de procesos. Los procesos con el Señor son los que nos ayudan a crecer espiritualmente, nos llevan a madurar, son los que forman nuestro carácter. A través de los procesos de Dios, con Dios, es que nosotros logramos llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Qué más es proceso? Proceso es cuando Dios determina, póngale cuidado a esto, Dios determina que nosotros pasemos por circunstancias difíciles, sencillamente porque Él sabe que nosotros podemos superarlas. Ahora, cuando yo digo que Él determina que pasemos circunstancias difíciles, no es que Él nos mande los problemas. No es que Dios diga, bueno, voy a trabajar con esta persona, entonces le voy a mandar una enfermedad, le voy a mandar un accidente, le voy a quitar un hijo. No, ese no es el Dios que nosotros proclamamos. Nuestro Dios es bueno, de Él no sale nada malo. Él no va a utilizarlo, Él no va a mandar lo malo para hacer algo bueno en nosotros.
Pero ¿sabe qué es lo que sí hace? Lo permite. Permite esas circunstancias difíciles que nos llegan. ¿De dónde vienen las circunstancias difíciles? A veces vienen porque somos desobedientes. Entonces son las consecuencias del pecado. Otras veces nos llegan porque tomamos malas decisiones. Otras veces porque alguien se levanta a hacernos daño, sencillamente nos quiso hacer daño y estamos en un mundo, vivimos en un mundo que está maldecido por el pecado, en un mundo donde es Satanás el que lo gobierna. Entonces hay muchas partes por donde puede venir estas circunstancias difíciles. Hay 3 cosas que nosotros debemos tener muy claras cuando estemos siendo procesados por el Señor. Lo primero que necesitamos tener bien claro es que Dios nos conoce más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Dios lo conoce a usted más de lo que usted mismo se conoce. Dios sabe todo el potencial que hay dentro de usted. Dios sabe hasta dónde usted puede llegar, las cosas que usted puede llegar a hacer. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nos formó en el vientre de nuestra madre, no solamente nos hizo físicamente, sino que puso en nosotros talentos, habilidades, destreza, capacidades, inteligencias. Nos dotó de todo lo que necesitábamos para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Él sabe de todo lo que usted es capaz. Triste y lamentablemente, nosotros ni nos damos cuenta. Es muy triste que muchas son las personas que parten de este mundo sin saber siquiera que tenían un propósito, sin saber siquiera hasta dónde podían llegar, sin ni siquiera desarrollar su propósito. Entonces Dios nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Lo segundo que necesitamos conocer y tener claro en nuestro proceso, cuando estemos siendo procesados por el Señor, es que Dios sabe cosas de nosotros que nosotros no sabemos. Dios sabe cosas de nosotros que nosotros no sabemos. Y lo tercero es que Dios sabe todo lo que nosotros podemos hacer. Aquellas cosas que nosotros decimos no puedo, Dios sabe que nosotros sí podemos. Cuando nosotros estamos siendo apretados por el Señor en esos procesos tan duros, tan difíciles que llegan, procesos que tienden a tirarlo a uno al piso, cuando estamos haciendo en ese momento, si tenemos claro y creemos y entendemos estas 3 verdades, vamos a poder pasar el proceso de una manera confiados en el Señor. Y vamos a hacer lo que nos dice 1 Pedro 5:7, que no está ahí, pero se las quiero compartir. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay nada más maravilloso en medio del proceso entender que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Mire, nosotros con mi esposo perdimos nuestro primer bebé. Era una niña, la perdimos de 14 meses de edad. El día que murió fue el día del cumpleaños de mi esposo. Fue algo muy trágico, fue un dolor muy grande. Eso cambió mi vida, me llenó de amargura, me llenó de enojo incluso hacia Dios, porque yo era muy religiosa y tenía a mi niña, entre comillas, consagrada al Señor y a un santo y bueno, muchas cosas. Me enojé mucho con el Señor. Fue una crisis muy, muy difícil la que yo viví. Y yo pensaba que no podía salir de ella. Muchas veces decía: yo no puedo salir de acá, ya no puedo más, porque no tenía fuerzas para vivir, no quería vivir, no tenía ninguna razón para vivir y solo pensaba cómo quitarme la vida. ¿Cómo? Recuerdo que le decía a mi esposo cuando íbamos en la moto: tirémonosle a ese carro, metámonosle a ese carro, porque mira, el carro ni alcanza a frenar. Y él era: amor, por favor. Comíamos mucha hamburguesa y Coca-Cola. Yo le decía: compremos un veneno, envenenamos la hamburguesa. Yo no quiero vivir. Nunca lo hice, pero sí lo pensé y lo maquiné. Mi vida se destruyó, mi vida quedó vuelta a nada. Ahora, ¿qué puedo yo decir de esto? ¿Por qué murió mi niña? No sé. Podría decir que porque el médico fue negligente y nos engañó, o por falta de atención médica. No sé por qué murió mi hija, pero lo que sí sé es que esa desgracia Dios la utilizó para traernos a Él, para alcanzarnos y para empezar una obra en nosotros. Eso trágico y doloroso Dios lo utilizó para nuestro bien. Y ¿sabe qué? Aunque yo creía que no podía pasar esos momentos, Dios sabía que si Él entraba en acción en mi vida, yo lo iba a poder soportar. ¿Envió Él la muerte de mi hija? No. Estoy convencida que no la mandó, pero sí la permitió. ¿Hubiera podido impedirla? Sí, porque Él es soberano.
pero no lo hizo. Permitió que pasáramos por eso. Y mire, yo después de un tiempo reflexionando con el Señor, una vez sentí en mi corazón, y se los confieso a ustedes y que no salga de aquí de Neiva, que lo poco que me conozco, yo creo que yo nunca hubiera llegado al Señor si no hubiera tenido esa experiencia tan dolorosa. Porque yo estaba tan cegada en mi religión, tan enceguecida en la religiosidad, que para mí eso era Dios, y yo creo que nada me hubiera sacado a mí de ahí. Entonces hay cosas que a nosotros nos pasan, Dios las permite, son dolorosas. Uno dice, ¿por qué permites eso? Pero no entiende que Dios lo hace para bien. Y de hecho lo primero que Dios hizo cuando llegó a nuestra vida fue sanarme de esa herida. Nunca más volví a llorar, nunca más volví a extrañarla. Antes me preocupaba porque yo decía, ¿por qué hablo de la niña y no me duele? Y no lloro, ¿qué pasa? Y un día me dijo mi líder, el Señor la sanó, ya no necesita llorar más. Porque pensaba, ¿por qué no lloraba? Ya la había olvidado, eso es malo. Bueno, entonces hay varias razones por las cuales nosotros necesitamos ser procesados, y les quiero compartir rápidamente 3 razones por las cuales necesitamos, es una necesidad que pasemos por procesos con Dios. Entonces vamos a leer 2 de Reyes capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 15. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste me envíe a que sane a un hombre de su lepra? Considerad esto ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, dice la palabra, diciendo: es aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar de mi llaga y sanará la lepra. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en otra tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Yo no sé si a usted le parece emocionante esta historia. A mí me parece emocionante esta historia. Tremenda, y hay mucho para aprender. La primera razón por la cual nosotros necesitamos ser tratados es porque hay áreas en nuestra vida donde hay algo que es necesario quebrantar, arrancar, sacar, porque se convierte en un estorbo para nosotros llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Rápidamente les cuento, este hombre
Era un hombre, dice la palabra, un general del ejército, era un hombre grande, era un hombre valeroso en extremo, tenía mucha estima, y si tenía la estima del rey, muy seguramente tenía la estima de todo el pueblo. Un hombre que Dios lo había utilizado para salvar a Siria. Pero ¿qué pasó? Este hombre no le dio la gloria a Dios. Este hombre no reconoció que su victoria venía del Señor. ¿Por qué? Porque Naamán era orgulloso, había arrogancia en él. Él no reconoció eso, y nuestro Dios, que no comparte su gloria con nadie, que quería ser reconocido en toda la tierra como el único rey, el único Dios, decide meter a Naamán en un proceso para arrancar y para quebrantar su orgullo, para destruir eso, porque eso no iba a permitir que se cumpliera su propósito. Y lo mete en un proceso tremendo. Dice que había algo en Naamán, una debilidad, y era que era leproso. Resulta que la lepra en esa época estaba muy relacionada con el pecado. Como era una enfermedad contagiosa, las personas que sufrían de esta enfermedad tenían que vivir fuera de la ciudad en un campamento. O sea que imaginamos, porque aunque no lo dice la palabra, pero si todo esto era así, me imagino a este hombre cubriendo su lepra para que nadie se diera cuenta debajo de sus vestiduras de general. Esta era su vergüenza, esta era su debilidad. Pero ¿qué pasa? En el proceso, esa que era su debilidad fue expuesta, porque dice la palabra que la sierva israelita que estaba en esa casa como esclava se dio cuenta de que su amo era leproso. Y entonces le dice a su esposa: ay, si mi amo, si mi señor fuera y le rogara al profeta que hay en Samaria, él lo sanaría. Esas palabras llegan a oídos de Naamán, y Naamán, ¿qué dice? Me toca ir a descubrirme delante del rey y a decirle que soy leproso y que esta muchacha ha dicho que puedo sanarme si voy a Israel. Va y le dice al rey, el rey le dice: listo, le doy unas cartas de recomendación, preséntese ante el rey de Israel y que allá le quiten esa lepra. Se va Naamán, llega donde el rey de Israel y se enfurece el rey de Israel. Dice: ¿acaso yo soy Dios que puedo venir a sanar aquí a un leproso? Se enoja. ¿Qué recibió Naamán ahí? Rechazo. Pero cuando el profeta escucha, le dice: no se ponga bravo, rey, mándemelo, que aquí está el hombre de Dios, y se va a dar cuenta de quién soy yo. Entonces el rey manda a Naamán donde el profeta, pero dése cuenta que hasta aquí muchas personas ya se han enterado que eres leproso. Se enteró la sierva de su esposa, se enteraron todos sus criados, se enteró el rey de Israel que era leproso, que el general del ejército era leproso, se enteró el rey de Siria, y ahora se entera el profeta. Y dice que cuando él llega delante en la casa del profeta, el profeta no sale, sino que le manda un mensajero y le dice lo que tenía que hacer, que fuera y se bañara 7 veces. ¿Y qué hace Naamán? Se enoja, se pone furioso, y sabe que gran parte de su enojo era porque el profeta no había salido a recibirlo, porque no le daba el trato que estaba acostumbrado a recibir en su nación, la honra que estaba acostumbrado a recibir, sino que con indiferencia lo trata y le manda tan solo un mensajero, y se enoja y comienza entonces a criticarlo y dice: pero ¿por qué no sale? Yo pensé que él venía, salía y me tocaba y ponía manos y yo iba a ser sano. Y comienza a rechazar la dirección que el profeta le está dando. ¿Acaso los ríos que tenemos allá no son mejores que estos ríos? ¿Acaso si yo me meto en los ríos que tenemos en nuestra nación no son mejores? ¿Sabe? Esa actitud de Naamán representa la actitud de muchos de nosotros cuando estamos siendo probados. Que durante el proceso, cuando estamos en ese proceso, queremos salir del proceso a nuestra manera y no a la manera de Dios. ¿Sabe que uno de los hombres que nosotros más hemos aprendido en la Biblia, que es Abraham, cometió este error? Fue un error gravísimo que cometió Abraham. Un error que hasta estos días nosotros estamos pagando las consecuencias. Porque él quiso cumplir el propósito de Dios de que le diera un hijo para tener una descendencia y formar el pueblo, y fue cuando se metió con la esclava, con Agar, y tuvo a Ismael. Y ustedes saben lo que ha representado en estos tiempos eso, porque Ismael es la descendencia de los árabes, y la guerra de hoy en día entre ellos, árabes con judíos, es por la primogenitura. Porque los de Ismael dicen, los árabes dicen: nosotros somos los primogénitos de Abraham porque fueron los primeros. Pero los judíos dicen: sí, pero nosotros somos los legítimos porque somos los hijos de la esposa, no los hijos de la otra. Entonces esa es la guerra de ellos, que ellos tienen tan tremenda. Se apropian, quieren apropiarse de la primogenitura, y de eso ha conllevado una cantidad de cosas
de las cuales nosotros pues hemos salido afectados, de pronto por acá no tanto, pero el mundo en general ha sido muy afectado por esa guerra. ¿Por qué? Por un errorcito que cometió Abraham y Sara. Porque durante el proceso quisieron salirse del proceso a la manera de ellos. Señor, lleva mucho tiempo y nada que viene, pues entonces ayudémosle a Dios. Esa es una actitud errada cuando nosotros estamos en los procesos, querer ayudarles a Dios. Y la segunda actitud es rechazar la dirección de Dios. Este hombre rechazó la dirección de Dios. Pero dice que sus siervos, sus criados, van y le dicen: Señor, no se enoje. Eso es sencillo. Si fuera algo más grande que le hubiera pedido, usted no lo haría, usted lo haría. Entonces zambúllase, hágale caso. Y se mete este hombre, se zambulle. Mire, tan pronto él se mete y se zambulle, obedece la dirección que Dios le había dado, finaliza su proceso, porque él se sana completamente. Y a partir de ahí vemos un Naamán con una actitud muy diferente. Dice que él se levanta y sale de ahí feliz porque su lepra se le había ido, y se va para la casa del profeta a llevarle los regalos, a llevarle los presentes. Y sabe que a él no le interesaba si el profeta lo iba a recibir o otra vez lo iba a mirar con indiferencia. No le importó. Él muy bien había podido decir: bueno, ya me sané, ese hombre ni me atendió la vez pasada, le mando los siervos, con los siervos le mando el regalo y yo me devuelvo. Pero no. ¿Sabe por qué no? Porque cuando nosotros somos procesados y salimos de los procesos, nosotros cambiamos. Los procesos nos cambian. Este hombre volvió, y volvió con una humildad tan tremenda que llega y le dice: reciba, Señor, alguno de los regalos que tu siervo te trae. Este hombre cambió. Los procesos nos cambian. El orgullo se fue. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos entender en esto es que no solo el orgullo, no hay una cantidad de cosas que a nosotros nos estorban, que no nos dejan seguir adelante. A veces es la lengua, la murmuración, la crítica, una cantidad de cosas que no nos dejan cumplir el propósito de Dios en nosotros. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Viene a trabajar con nosotros. Lo segundo que pasa, razón por la cual nosotros necesitamos ser procesados, es porque muchas veces Dios quiere usarnos. Quiere usarnos, entonces nos procesa. La sierva de la esposa de Naamán estaba viviendo su propósito. Dios había permitido que ella fuera llevada esclava de Israel hasta Siria, por unas bandas armadas, dice, de Siria, que habían salido y se la habían llevado esclava. Pero ¿cuál era el propósito de Dios? Llevarla, y mira dónde la puso, nada más y nada menos que en la casa de Naamán, para poderla utilizar. Los procesos de Dios siempre nos llevan al lugar donde Dios nos quiere tener. Y sabe que esta mujer fue la que evangelizó a Naamán y evangelizó a toda la casa de Naamán. Esta mujer fue la que les predicó la palabra. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros estamos siendo probados, nosotros podemos decidir si me quedo amargado con las situaciones que estoy viviendo o si confío en Dios y le sirvo. Y esta mujer tomó la mejor decisión. Esta mujer ella muy bien podía reflexionar y haberse amargado y decir: pero ¿cómo, si yo soy una hija, soy israelita, cómo Dios permite que yo me venga de esclava aquí? A ella nunca la vemos así. Lo que hizo fue proclamar al Señor que había un profeta de Dios. Entonces, muchas veces, la gran mayoría de veces, Dios lo hace para utilizarnos, porque en todas aquellas cosas en las que nosotros hemos sido probados, el Señor permite que nosotros podamos ser usados. Realmente el proceso que Dios ha tenido conmigo en mi vida es lo que me ha permitido poder pasar esos procesos, me ha permitido poder entender a la gente. Porque cuando usted no tiene procesos, usted no entiende a la gente, usted solamente critica: ay, pero más berriona, pero sí que llora, ay, pero eso no es nada. Pero vívalo usted, pase usted por eso. Entonces los procesos nos ayudan a eso. Nada de lo que nosotros hemos vivido queda porque sí. Todo puede ser usado para nuestro bien. Nosotros no podemos rechazar el proceso. ¿Sabe por qué? Porque los procesos de Dios son los que nos llevan a nosotros a crecer. Sin procesos de Dios en nuestras vidas no hay madurez, no hay crecimiento, no hay bendición, no hay cumplimiento de las promesas, no hay ministerio, no hay gloria. Si no somos procesados, nada de esto lo vamos a poder vivir, nada de esto lo vamos a poder experimentar. Ahora, los procesos nos dan a nosotros autoridad espiritual. Una vez salimos del proceso, eso nos da a nosotros autoridad espiritual. ¿Y sabe algo? Que el enemigo respeta y le teme a los hijos de Dios que tienen autoridad espiritual. Es tremendo esto. Los procesos a nosotros nos dejan marcas. Y el enemigo también, el infierno, le teme a gente de Dios que tiene marcas.
Las marcas son las cicatrices de todas esas heridas que nosotros hemos sufrido durante el proceso. Es impresionante. Las marcas hacen que el infierno tiemble cuando nos vea. Cuando está cerca de nosotros, que el infierno tiemble. Las marcas nos permiten a nosotros decir: estuvimos en un proceso, fue duro, lloré, sufrí, me sentía morir, pero el Señor me levantó y aquí estoy y empezaré cosas nuevas. Esas son las marcas. Gloria al Señor. Esas son las marcas que nos dejan a nosotros los procesos. Si nosotros no somos procesados, no tenemos que mostrar, no tenemos que decir, no tenemos cómo ir a consolar a alguien, no tenemos cómo hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Lo tercero por lo cual nosotros necesitamos ser procesados es para que Dios se glorifique. Miremos qué nos dice Juan 11, capítulo 11, versículo 4. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo acerca de la enfermedad de Lázaro. Y dice Juan 11:4, oyéndolo Jesús le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, muchas veces nosotros somos tratados solamente para glorificar a Dios. Y de hecho, todos los procesos que nosotros pasamos y logramos vencerlos, salimos al otro lado, todo eso es para la gloria de Dios. La gente va a poder decir: oiga, pero esta persona era así, ¿y qué pasó? ¿No? Que conoció a Dios y que ahora está, y ese que antes rechazaba va a decir: ve. Quizás no digan gloria a Dios porque no tienen ese lenguaje, pero ya les queda sonando que sí es verdad, que sí se puede cambiar, que sí se puede vivir una vida diferente. Ahora, ¿cómo enfrentar los procesos? ¿Cómo enfrentar esos momentos tan fuertes que nos vienen a veces donde Dios está trabajando? Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ay, Pablo es lo que nos manda, a tener gozo cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, conscientes, dice, sin que os falte cosa alguna. Mire, durante el proceso hay 4 cosas en las cuales nosotros somos probados. Lo primero que es probado es nuestra fe. Lo primero que se prueba es nuestra fe. Si verdaderamente nosotros tenemos nuestra fe puesta en Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando entramos en esos procesos difíciles? Levantemos nuestra fe. Levantémonos en fe y aferrémonos a las promesas de Dios. Estamos hablando de qué hacer, cómo enfrentar los procesos. Entonces, primero, aferrémonos con fe a las promesas de Dios. Lo segundo que es probado en nosotros es nuestra resistencia. En los procesos es mucha la tensión que sufrimos. Es mucha la tensión. Pasa el tiempo y no pasa nada. Y usted busca y no pasa nada, y no pasa nada. La tensión lleva muchas veces a la ansiedad, a la desesperación, al afán. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Alejarnos de eso, entender que esas cosas van a venir, pero no podemos caer en esas. Entonces, ¿a qué nos está invitando aquí Santiago? A que nosotros acudamos a la paciencia y que con paciencia podamos pasar el proceso. Mire, hay 2 cosas que son muy tremendas en los procesos con Dios, y una es la soledad. Cuando usted pasa esos procesos en soledad, cuando usted está sufriendo y a nadie pareciera que le interesara, nadie lo llama a usted, nadie se acerca a darle una palabra. Muchas veces usted dice: pero es que ni el pastor siquiera. Saben que estoy pasando por esto, mi necesidad, y llegué a la iglesia y ni siquiera me preguntó cómo seguía mi situación. Y pareciera que a nadie le interesa. Y sabe que Dios permite la soledad para que usted se refugie en Él. Yo he pasado momentos difíciles estos 5 años, más de 5 años en los que he sido procesada por Dios. He pasado momentos difíciles. Y una vez yo cuestionaba: Señor, tanta gente de Dios con la que yo me rodeé, Señor, ¿por qué nadie me puede llamar en estos momentos y darme una palabra de aliento? Señor, necesito que alguien me llame, necesito que alguien me diga algo. Señor, necesito hablar con alguien. Y nada. Pero el Señor una vez me dijo: me tiene a mí, necesita a alguien más. Y caí doblada en rodillas
derretida en llanto, diciéndole: no necesito nada más, Señor, te necesito a ti. Y entendí que la soledad en medio del proceso hace parte de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si denle un aplauso al Señor, déselo bien, porque la gloria es para Él. Otra cosa durante el proceso que es dura son los silencios de Dios. ¿Cuántos han vivido aquí esos silencios de Dios? Donde usted está llorando, desesperado, todos los días levantándose, decirle: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? Señor, sácame de aquí, ¿qué tengo que hacer? Te reprende al diablo, usted se arrepiente, reprende lo que hicieron sus abuelos, por todos lados usted le hace, y Dios calladito. Ay, esos silencios de Dios sí que son tan tremendos. A mí me sacaron muchas lágrimas esos silencios de Dios, donde no escuchaba nada, pero nada. ¿Y sabe por qué Dios muchas veces calla? Para ver nosotros qué hacemos, para ver si hacemos pataletas y comenzamos a renegar de Él, o a ver si seguimos ahí confiados diciendo: Señor, a lo último yo le decía eso al Señor: Señor, usted no me quiere hablar, pero yo sé que usted está aquí, yo ya sé que usted está calladito, entonces yo sé que usted está aquí, Señor, y eso es lo que me va a dar a mí paz. Poder entender que eso hace parte de los procesos nos ayuda a nosotros a tener paciencia para poder enfrentarlo y resistir la tentación. Lo tercero que es probado es nuestra entrega, nuestro sometimiento. Si verdaderamente nosotros estamos comprometidos a poder salir y cumplir el propósito por el cual Dios tiene para nosotros. Entonces aquí es donde tenemos que acudir a la obediencia, ser obedientes a la dirección que Dios nos dé y no querer salirnos del proceso a nuestra manera. Lo cuarto que es probado es nuestra dependencia de la oración. En esos momentos cuando nosotros no encontramos la salida, la clave es orar y pedirle a Dios fortaleza y pedirle a Dios mucha sabiduría. Hasta aquí entonces acerca de los procesos. Voy a hablarles ahora acerca de qué es un ataque del enemigo, porque usted necesita saber si es lo que está viviendo es un ataque del enemigo. Entonces, los ataques del enemigo son una serie de eventos coordinados por las tinieblas que tienen tres propósitos específicos. Primero, destruir su fe. Segundo, abortar en usted las promesas de Dios. Y tercero, sacarlo a usted del propósito de Dios. Esos son los tres objetivos claros que tiene el enemigo con nosotros cuando viene a atacar. ¿Por dónde vienen las amenazas del enemigo, las acechanzas? Pueden venir con legalidad o pueden venir sin legalidad. ¿Cuándo vienen con legalidad? Cuando le abro las puertas al enemigo a través del pecado y él me puede venir a atacar. Y sin legalidad es cuando alguien me hace daño, que a alguien le ponen un trabajo, brujería, hechicería, alguien está maldiciéndonos, haciendo oraciones hechiceras en contra de nosotros, o sencillamente porque como vivimos en un ambiente perdido, en un ambiente que está maldecido por el pecado, nos llega a nosotros situaciones difíciles. A veces también llega por el lugar donde nosotros estamos viviendo. Si estamos viviendo en un lugar donde el ambiente es de drogadicción, donde el ambiente es de alcoholismo, muy seguramente vamos a ser atacados por los espíritus inmundos que habitan allí. Por eso es tan importante cuando uno va a escoger la casa donde vivir, bien sea en arriendo o algo, entender en qué mover espiritual estoy. Y si es difícil, no salir corriendo, entender que usted es puesto allí para hacer luz en medio de esa oscuridad. Así actúa el enemigo, pero nosotros no debemos estar afanados ni preocupados porque el enemigo nos ataque, porque hay una promesa maravillosa de parte de Dios que se las quiero compartir, y es Job capítulo 1 versículo 10. En este pasaje está hablando acerca de cuando Dios le da permiso a Satanás para que toque a Job. Y hay un momento en que en la conversación de ellos, mire lo que Job le dice a Dios. No has cercado alrededor de a él, a su casa y a todo lo que él tiene, al trabajo de sus manos, has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué le está diciendo Job aquí al Señor? Pero ¿cómo no voy a poder yo hacerle daño a Job? Satanás le está diciendo a Dios: ¿cómo le voy a hacer daño a Job si usted le ha puesto un cerco? Hay un cerco de protección alrededor de él. Todo lo que hace, su trabajo, su familia. ¿Cómo sabía Job que había un cerco, Satanás, que había un cerco alrededor de Job? Porque muchas veces había venido Satanás a dañar la vida de Job. Se había encontrado con ese cerco y no había podido penetrar. Hay un cerco que Dios ha puesto alrededor de su vida, alrededor de todo lo que es suyo, de todo lo que usted posee. Hay un cerco. Por eso no debemos tener temor a los ataques del enemigo, porque estamos cercados, estamos guardados, estamos protegidos. Si usted es de esos que en la noche no puede dormir por la oscuridad, no se preocupe, hay un cerco alrededor de su casa.
Hay un cerco alrededor de su casa. Sus hijos donde salen solo bendiga y activa ese cerco y hay un cerco alrededor de ellos. Pero el enemigo, que es puerco, que es malo, que es perverso, tiene un fin y es dañarnos y destruirnos. Y mire cuál es su función. Primera de Pedro 5, versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. ¿Cuál es la tarea entonces del enemigo? Andar como león rugiente alrededor de ese cerco que nosotros tenemos. Nos ronda y nos ronda esperando la más mínima oportunidad que nosotros rompamos ese cerco. Lo que él busca es que nosotros le demos la más mínima legalidad y que seamos nosotros mismos los que le abramos espacio a él para entrar. Él no puede romper el cerco. El único que lo puede romper somos nosotros mismos y lo hacemos a través de nuestras palabras y a través de nuestro pecado. Entonces esa es la forma en la que él trabaja. Si nosotros no abrimos ese cerco, él no tiene cómo entrar. Puede acechar, puede mandarnos cosas, muchos dardos de fuego a la mente, como hemos estado aprendiendo todo este tiempo con nuestro pastor. Puede hacerlo, pero no puede venir directamente a afectarnos porque hay un cerco que a nosotros nos está protegiendo. Voy entonces a mirar, a compartir qué hacer cuando estamos en un ataque del enemigo. Primero, reconocer que está siendo atacado por el enemigo. Si usted está pasando cosa tras cosa tras cosa y está viviendo muchas cosas seguidas, que la salud, que en las finanzas, que la familia, y está teniendo muchos ataques y usted ha logrado percibir, alguien le ha dicho, Dios le ha mostrado que está siendo atacado por el enemigo, no se haga más el loco, no le tenga miedo, enfréntelo. Usted necesita reconocer que está bajo un ataque del enemigo. Lo segundo que tiene que hacerse es levántese en fe y autoridad, en la autoridad que el Señor nos ha dado. ¿Dónde nosotros adquirimos esa fe y esa autoridad que el Señor nos ha dado? Mire lo que nos dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esta es la fórmula maestra: someternos a Dios. El sometimiento a Dios nos da autoridad. El someternos a Dios nos pone en una posición donde nosotros podemos aplastarle la cabeza al enemigo. El someternos a Dios es decirle al enemigo: no juegas conmigo porque yo no juego con el pecado. Estar sometidos delante de Dios es poder decir: me respetas porque yo soy un hijo de Dios. Y no necesariamente se lo digo, con mi sometimiento ese es el mensaje que Él tiene. Yo no necesito pararme y diablo te vas, espíritu de tal, porque soy un hijo de Dios. No, Él ya sabe. Con mi sometimiento a Dios, Él ya sabe. Él ya sabe que no me puede tocar y que me tiene que respetar, porque a veces nosotros nos vamos a decir hablar y hablar, pero nuestras vidas no respaldan lo que nosotros estamos hablando. Cuando nos sometemos a Dios, nos ponemos en una posición donde el infierno nos respeta. Los ataques del enemigo, ¿qué más tenemos que hacer con ellos? Reprenderlos. Necesitamos reprenderlos, pero reprenderlos con esta legalidad. Porque nosotros no podemos reprender a Satanás por un lado, nos sale por la puerta de delante, pero se entra por la ventana o por la puerta de atrás. Nosotros no podemos reprender algo con lo que convivimos. Me explico. No podemos reprender las obras de las tinieblas en mis finanzas si yo convivo con él en la inmoralidad sexual. No lo puedo reprender de mi salud si yo convivo con él en mi manera de hablar, soy maldiciente, murmuradora. No puedo reprender a aquel con el que yo convivo también. Con el que yo convivo, ¿por qué? Porque él sabe, él nos va a avergonzar en caso de que nosotros hagamos algo así. Hay un pasaje en la Biblia que me llama mucho la atención y habla de esto, y es el caso de Pablo. Cuando Pablo en una oportunidad logra estar con él, logra hacer tantas cosas, dice él, que él fue tratado, que él pasó por naufragios, fue apedreado, él fue pisoteado, muchas veces le dieron muchos azotes, dice que 5 veces recibió azotes, 40 azotes menos 1, o sea, recibió 39 azotes y muchas cosas que él pasó durante todo su proceso. Y un día dice la palabra que estaba, eso se encuentra, no la tengo allí, está en Hechos capítulo 19. Bueno, dice la palabra que estaba, ya la tengo por acá, en Hechos 19, 13, versículo, no está ahí, pero yo la tengo, es en versículo 14, mire lo que cuenta, dice: había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. ¿Qué hacían? Echar fuera a los demonios como estaban haciendo los otros. Dice, y respondiendo, y quiso hacer lo mismo que hacían ellos, y dice:
Respondiendo el espíritu malo le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre de quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Estos hechiceros que dice aquí la palabra eran exorcistas ambulantes que quisieron invocar el nombre del Señor para echar fuera un espíritu inmundo de una persona. El espíritu inmundo sabía quién eran ellos. Los espíritus saben quiénes somos nosotros. Ayer les contaba un testimonio de un hermano hace muchos años que estaba en un grupo de oración y lo llamaron: venga, que aquí hay un endemoniado, venga para que usted nos ayude a hacer guerra espiritual. Y el hermano estaba algo apartado, pero antes el Señor lo había usado, y entonces los demás no sabían que él estaba como apartado del Señor, y se fue a hacerlo. Y cuentan que la persona que estaba ministrando era una chiquitica, y tan pronto llega él, se le para, lo encuella y comienza a declararle todo el pecado en el que él estaba. El diablo sabe, el enemigo sabe quiénes somos nosotros, sabe si en nosotros hay sometimiento. Ahora, por eso, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder tener autoridad? Someternos a Dios. Y someternos a Dios habla de sacar el pecado de nuestras vidas, de arrepentirnos, de confesar el pecado, de apartarnos de él y vivir como Dios quiere. Eso nos da a nosotros la autoridad que Cristo nos dio a nosotros. No solamente para poder pisotear al enemigo, sino para conquistar las cosas que Él ya tiene para nosotros. Nosotros llega un momento en nuestra vida que ya necesitamos verdaderamente ponernos serios con el Señor y poder decidir: o yo vivo para alimentar los deseos de la carne, o yo vivo para la gloria de Dios. Hay un tiempo en que usted conoce al Señor, camina con Él, y como que se permite que mientras usted crezca y usted madure, tome esa decisión. Pero hay un momento en que el Señor le pide que su decisión sea radical, porque no podemos seguir jugando con el pecado. Cuando jugamos con el pecado, ¿qué pasa? Perdemos toda autoridad, toda autoridad. Y si ustedes se han dado cuenta, la perdemos no solamente de la autoridad delante de Satanás, sino la perdemos alrededor, la gente que está a nuestro alrededor, perdemos la autoridad. ¿Cuánta gente no le dice a uno que cristiano y mire, andan por allá haciendo esto? Su hermanita cristiana, la que la vi aquí, estaba por allá rumbeando en una discoteca el viernes. El pecado avergüenza el reino de Dios y pone en vergüenza la obra que Dios ha querido hacer en nosotros. Entonces necesitamos definirnos para quién queremos vivir, para la carne o para la gloria de Dios. Ahora, la gloria de Dios, cuando viene a nuestras vidas, ¿sabe qué viene a traer? La gloria de Dios viene a traer a nosotros lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros queremos. Viene a arrancar, a desarraigar la semilla que está creciendo en nosotros, que Dios nos sembró. Y viene a arrancar y a tumbar la planta que está grande en nosotros, que Dios no plantó. La gloria de Dios viene a alinearnos a nosotros con el Señor. El peso de la gloria de Dios es grande. Y cuando nosotros seguimos jugando y jugando con el pecado, eso puede traer muchas cosas negativas para nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Porque Dios las manda? No, por nuestra desobediencia. Yo creo que en 5 minutos alcanzo a leerles algo que es muy importante para que usted lo tenga muy en cuenta en esto de los ataques del enemigo. Ya se me acabó el tiempo, pero regáleme 5 minutos para compartirles algunas señales con las cuales usted puede identificar si está siendo atacado por el enemigo. La primera señal es que usted pierde la pasión espiritual, pierde la pasión por orar, la pasión por leer la palabra, pierde la pasión por ayunar. Usted se enfría, usted dice: antes era ferviente en la oración, ahora ya me da una pereza, ya no sé qué decir. Lo segundo es que viene una frustración extrema, con una variedad de circunstancias que usted comienza a vivir, comienza a ser oprimido en su mente y usted se siente frustrado y comienza a sentir ansiedad. Algunas personas, le contaba ayer también de alguien que me decía: no, yo me siento frustrada, mi esposo es excelente, tengo buenos hijos, todo está bien, pero no sé, hay algo dentro de mí que me hace sentir tan frustrada, tan insatisfecha de la vida. Y comenzó a recordar una cantidad de cosas del pasado. Y es lo que les estoy diciendo, viene una frustración extrema. Y aparentemente uno dice: bueno, ella no tiene por dónde estar así de frustrada. De verdad tiene muchas cosas, el Señor la ha bendecido con muchas cosas buenas, pero está frustrada. Eso es una señal de que está siendo atacada por el enemigo. Tercero, viene una confusión acerca del pecado. Comienza a dudar de la dirección espiritual que Dios le ha dado. Y acordemos que uno de los objetivos de los ataques del enemigo es sacarnos del propósito de Dios. Entonces, cuando comenzamos a decir: pero eso sí será de Dios,
esto como que no es de Dios, y comenzamos a dudar de lo que Dios ya nos ha confirmado por profecía, por una palabra que nos habló. Cuarto, nos quita la paz. Bombardea nuestra mente con pensamientos dispersos y con tentaciones que lo que hace es provocar en nosotros una fatiga mental. Usted está fatigado mentalmente con tantos pensamientos que usted dice, soy tan aturdida, tengo la cabeza así. Usted dice, tengo tantas preocupaciones. Una vez alguien me decía, no, hermano, es que tengo tantas preocupaciones. Si yo le contara, nos sentamos a hablar y yo no le encontré sino una razón por la cual de pronto podía estar así de perturbada. Una nada más, me sacó como 15, 20, pero ninguna de ellas tenía fundamento ni tenía por dónde coger. Yo después decía, oiga, sí, ¿no? Ay, sí, oiga, ¿verdad? Yo me he preocupado tanto por eso. Entonces muchas veces la fatiga, la falta de paz en nuestro corazón es una señal de que estamos siendo tentados por el enemigo. Atacados. Quinto, se siente inusualmente débil y cansado. Cuando sin ninguna razón usted siente decaimiento, usted se siente cansado, no es porque sea perezoso, sino no es porque venga de trabajar fuertemente, sino usted dice todo el tiempo, me ha cogido una debilidad, va al médico, el médico le dice todos sus exámenes están bien, pero usted sigue sintiéndose débil, sigue sintiendo cansado, puede estar siendo atacado por el enemigo. Sexto, no cree que usted está bajo ataque. A veces dice usted, son tantas las circunstancias que vienen y usted dice, no es que esté siendo atacado, lo que pasa es que la vida me está cambiando. Y ayer les compartía yo también un testimonio de un hermano de hace muchos años, que él estaba muy bien, profesionales juntos con su esposa, y cayeron en un proceso con el Señor muy tremendo. Yo no sabía esto de los procesos, la verdad, pero yo sí sabía que algo, yo decía, lo está tratando, me lo decía para entre mí, Señor lo está tratando, hoy ya puedo entender que era un proceso en el que el Señor lo tenía. Y a este hermano se le cerraron las puertas por todos lados, una crisis económica tremenda, el hogar, ustedes saben, se va la plata y por la ventana como que tiende, y por las puertas tiende a irse el amor, ¿cierto? Y estaban muy mal, orando y orando y orando, hasta que de pronto de la noche a la mañana se le apareja todo perfecto en una ciudad lejana, con trabajo, full sueldo, full apartamento, y le sale así todo. Y él feliz, la bendición de Dios, y yo, cuéntame la bendición de Dios para yo también alegrarme con usted. Y comienza a contarme que iba a administrar un estanco, era en un lugar rodeado de burdeles, de bares, de discotecas, en una ciudad muy agitada de aquí de Colombia. Tenía un apartamento, su apartamento iba a ser ahí mismo donde iba a vivir, pero que tenía un gran sueldo. Desde que él me lo comentó yo dije, esto no es de Dios. Se lo traté de decir, me dijo, no hermana, ¿cómo que no es de Dios? Que la vida me está cambiando, estoy saliendo de esa situación. Al día de hoy se separaron, ella allá consiguió otra persona, él no había sido alcohólico, se volvió alcohólico y vino una destrucción tremenda. Él nunca entendió que estaba siendo atacado por el enemigo. Aquellas cosas, hermanos, que cuando usted está tan apretado, le vienen y como que le solucionan el problema. Pero hay cosas que están mal delante de Dios, no las tome. No las tome por buenas que sean. Porque lo que no esté alineado a la voluntad de Dios, no viene de Dios. Y no se deje engañar porque a veces vienen tan bonitas y tan buenas que parecieran que viene de Dios. ¿Qué necesitamos ahí? Discernimiento y mucha oración para entender. Lo séptimo, que señal de que estamos siendo atacados, es cuando viene un fuerte impulso de salir de los propósitos de Dios. Nos abruman tanto los pensamientos y los problemas que comenzamos a decir, no, pero tanto que yo sufro y oro y no pasa nada. Soy fiel en los diezmos, en las ofrendas, me cuido del pecado y no pasa nada. Esto como que no funciona. Mire el vecino, no hace nada, no diezma, no da, hace todo lo contrario a Dios y le va bien. Ayer hablaba con un hermano y me decía, yo aquí en la iglesia estuve, bueno, yo no le llamo hermano, ya amigo. Decía, yo en la iglesia cristiana estuve, pero ¿qué? Reprimido. Mire, yo fui bueno, nunca tuve una buena novia, nunca. En cambio ahora en el mundo ya las chicas me miran. Mire que ya esto. Y él se salió del propósito de Dios. Y es un hermano que hace muchos años no veía y hace muchos años se salió de los propósitos de Dios. Y ayer le dije muchas cosas y pues solamente oro a Dios, orar, porque es muy difícil cuando uno se cierra con esto. Se salió del propósito de Dios, ¿por qué? Porque creyó que las cosas aquí ya no le funcionaban. Si hay cosas en las que en el momento esté viviendo y usted esté diciendo, pero mire, ¿de qué me sirve hacer esto? ¿De qué me sirve hacer lo otro? Ser bueno, diezmar. No se deje engañar por el enemigo, no se deje sacar del propósito. Esta es una señal de que está siendo fuertemente atacada. Octavo,
retrocede usted a las cosas viejas. Las cosas que había sido ya libre, ahora vuelven otra vez a atraerlo. Y lo noveno es que cuando usted comienza a caminar en lo que usted ya fue libre, lo primero que usted quiere es apartarse de la gente sana. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Entonces usted se aleja, la persona comienza a alejarse de la iglesia, ya no quiere estar con ellas. Y lo último, y aquí en este paso, ¿qué hace la persona? Se aleja de la iglesia y quiere más relacionarse con gente que no teme a Dios y hacer cosas que a Dios ya no le agradan. Aquí es una situación donde ya el enemigo lo tiene más de allá que de acá. Y ahí es donde, por eso es que el pastor nos cita a nosotros a orar acá, porque a través de aquí se libran muchas batallas de gente que ya está más de allá que de acá. Los intercesores, ese es el trabajo de nosotros, ser intercesores y poder clamar por aquellas personas que en este momento ya están tan invadidos por el enemigo. Pero eso es una señal fuerte de que estamos siendo atacados por el enemigo. Y lo último es que cuestionamos todo lo que viene de Dios. Comenzamos a quejarnos de todo. Bueno, se nos acabó el tiempo, vamos a orar, a darle gracias a Dios. Quiero que nos pongamos ahora en pie. Yo creo que hoy Dios quiere hacer algo en su vida. Quería mostrarle qué es lo que usted está pasando, de dónde viene la circunstancia difícil que usted está viviendo, puede estar viviendo. Y si usted dice, no, yo estoy bien, no me está pasando nada, pues ya sabe, esta enseñanza para cuando vengan esos momentos, sepa cómo enfrentarlos. Quiero que en esta mañana ponga delante de Dios lo que el Señor le haya hablado, lo que le haya mostrado. Usted ha tenido expuesto su corazón para el Señor. Entonces hable con Dios y ponga delante del Señor lo que Él le haya hablado. Yo simplemente voy a hacer una oración desde aquí. Padre, te doy muchas gracias en esta mañana por tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Gracias por lo que tú has hablado a cada vida y a cada corazón, Señor. Hoy queremos dejar delante de ti, Dios, todas esas circunstancias difíciles que posiblemente hacen parte de un proceso contigo, Señor. Yo quiero orar a ti por todas aquellas personas que en este lugar, Señor, están siendo procesadas por ti, Señor, de diferentes formas, Señor. Todas aquellas personas que están viviendo situaciones tan difíciles, Señor, que están tan agotadas, Dios, que no saben qué hacer, que no saben para dónde coger, Señor, que aunque dicen tenerte a ti en su corazón, no pueden confiar plenamente en ti. Hoy te pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que la presencia de tu Espíritu venga, Señor. Venga cada uno en este lugar, Dios, a traer fortaleza, Señor. Oro para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que haya un despertar espiritual, para que podamos ser más responsables de nuestra vida espiritual, Señor. Despiértanos, Señor, espiritualmente, para que no vivamos, Señor, más el cristianismo por vivirlo, Padre. Despiértanos espiritualmente, Señor, para ser responsables con esta vida espiritual que tú nos has dado, Señor. Señor, nosotros creemos que tú estás haciendo la buena obra en nosotros. Tú la vas a perfeccionar. Y nosotros no queremos ser estorbos, Señor, para lo que tú estás haciendo. Señor, y yo te pido que consuelo divino venga ahora a cada vida y a cada corazón que está siendo procesado. Que venga tu consuelo, Señor, que venga tu paz, que venga tu presencia, Señor. Que se puedan levantar en fe a creer en tus promesas, Señor. Que puedan tener su corazón confiado en ti, Señor. Que puedan soportar la tensión, Padre. Oro, Señor, para que sobre ellos se despejen los cielos y puedan entrar en oración e intimidad contigo. Oro para que sus oídos se abran, Señor, y ellos puedan escuchar la voz tuya, la dirección tuya, que es tan necesaria, papá, en estos procesos. Fortaléceles cuando vengan tus silencios, Señor. Fortaléceles cuando venga la soledad, Señor. Y que todos aquí, Señor, podamos pasar cada proceso por el cual tú nos introduzcas, Señor. Padre, oro también por aquellos hermanos que han identificado que están siendo atacados por el enemigo, Señor. Oro para que ellos puedan entender que necesitan someterse a ti, Señor. Que ya es hora de tomar una decisión radical en sus vidas y decidirse por vivir para la gloria tuya. Oro para que les ayudes a desconectarse, Señor, de todo aquello que no te agrada a ti, así les duela, Señor. Que ellos puedan desconectar su mente, su voluntad, sus sentimientos, sus emociones
de todo aquello que no viene de parte tuya, Señor. Que puedan quitar la mirada de lo terrenal, de lo pasajero, y ponerla en ti, Señor. Que puedan someterse a ti, Padre, y tener esa autoridad, esa legalidad, Señor, para que el enemigo no les haga daño, Padre. Oro, Señor, para que tu gloria descienda, se manifieste y ellos sean libres, y tu obra redentora, Señor, que ya está dada, ya fue hecha, de darnos libertad sobre el enemigo, se manifieste en sus vidas y en sus corazones. Muchas gracias te damos en esta mañana. Que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, esa paz tuya pueda manifestarse en cada vida y en cada corazón. Que salgan de este lugar bendecidos con la bendición tuya, Señor, que enriquece. Señor, que salgan inquietos y revolucionados en su corazón. Que salgan siendo más responsables, Señor, de su vida espiritual. Muchas gracias te damos, te alabamos, te bendecimos. Ha sido bueno estar contigo en esta mañana, papá. Gracias damos a ti, Señor, que vayan en paz a sus casas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.